Muy buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto para mí poderle presentar este curso que se llama Los Fundamentos Psicológicos en la Educación. Es un tema muy interesante. En estos 3 módulos hemos tratado de abarcar lo más que se pueda en el tema, en el campo de la psicología y cómo la pedagogía, ¿verdad? Ellas juntas pueden ayudar en ese proceso de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. Entonces vamos a iniciar con el primer módulo. En este primer módulo, sin más preámbulos, vamos a iniciar, ¿verdad? Y aquí podemos ver como introducción. La educación es un proceso complejo que integra dimensiones cognitivas, emocionales, sociales, biológicas y culturales. Cuando nosotros trabajamos en el campo o nos estamos preparando en el campo de la educación y todos los demás campos, pero los especialistas en el campo de la educación tienen que tomar en cuenta que no podemos separar en una sola persona sus elementos. Todo es un compendio, todo es un todo, por decirlo así. Cada persona es integral. Cuando hablamos de educación, hablamos de la formación integral de cada persona, su dimensión cognitiva, emocional, social, biológica y culturales, como vamos a ver más adelante. Me gusta mucho, mis queridos estudiantes, iniciar con un glosario, por eso que en el primer módulo van a ver los glosarios, porque nosotros tenemos que aprender a manejar los términos, que cuando hablamos de psicología, no hablamos de las personas que se están volviendo locas, sino que son de las personas que por alguna sintomatología en su conducta o alguna situación, pues necesita alguna ayuda. Cuando hablamos de educación, hablamos de formación, entonces es importante manejar los términos y por eso el módulo 1 inicia con un glosario que sería muy importante que ustedes lo pudieran estudiar. Entonces vamos a ver primero qué es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales que la originan. Se enfoca en comprender cómo las personas piensan, sienten y se comportan en diferentes contextos y situaciones. Por eso que es importante la psicología, porque ella se centra en el estudio de la conducta, del comportamiento y qué elementos influyen en ella. Luego, qué elementos también influyen en su proceso de aprendizaje. Entonces, hablamos de aprendizaje. ¿Qué es aprender? ¿Qué entendemos por aprender? Aprender es un proceso que se adquiere, donde se adquieren nuevos conocimientos, habilidades, valores o conductas a través del estudio, la experiencia, la instrucción, la observación, lo que resulta en un cambio relativamente estable en nuestra forma de pensar, sentir o actuar para adaptarnos mejor al entorno. Entonces, el aprendizaje no consiste en memorizar los contenidos, sino que es toda una experiencia y es donde debemos llevar a nuestros estudiantes, a que el aprendizaje sea una experiencia, un conocimiento que sea para nosotros significativo, sea importante para que ese aprendizaje se quede dentro de nosotros. También he querido incluir en este primer módulo teorías muy importantes. Científicos, recuerden que el tema de la educación, sobre todo hoy día cuando se habla en las neurociencias, se habla de que se han realizado muchos experimentos, muchas investigaciones, muchos estudios y sobre todo muchos personajes en la historia de la psicología, de la educación, que han contribuido
con sus investigaciones para mejorar el proceso de aprendizaje. Y para nosotros, los especialistas en la educación, debemos manejar estas teorías porque esto nos ayuda a entender mejor cómo nuestros niños, nuestros jóvenes y adultos, incluso nuestros ancianos, porque se puede aprender aunque esté en la etapa de la ancianidad, la etapa ya como llamamos nosotros los jubilados, también ellos pueden tener ese proceso de aprendizaje. Claro, a su tiempo y a su estilo, ¿no? Entonces, entre las personas más importantes tenemos Jean Piaget, ¿verdad? Que el estudiante construye activamente el conocimiento según su etapa de desarrollo cognitivo, es decir, según su edad. Jean Piaget plantea esto y es bien importante porque todo va de acuerdo en la edad del individuo. Vygotsky, que habla que es un aprendizaje social y eso nosotros lo podemos observar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que ellos imitan, incluso los niños imitan a sus padres, imitan a sus maestros. ¿Por qué? Porque él habla de que el aprendizaje es social. Imitamos al compañero y de allí aprendemos. Skinner, que es uno de los promotores del conductismo y el condicionamiento, que en cierta forma también se utiliza pues en la educación, sobre todo en algunas condiciones del estudiante, como el autismo, entre otras cosas, que se utiliza el conductismo, donde dice que la conducta se modifica mediante refuerzo y castigo. Esto, obviamente, pues en la educación actual, el tema de condicionamiento y castigo, pues, y refuerzos y castigos, eh, se utiliza, pero se ha dejado un poco de lado por el hecho de que se busca en el estudiante que tenga una motivación intrínseca. Abraham Maslow, pues su teoría de la pirámide según las necesidades del ser humano, el aprendizaje depende de la satisfacción de la necesidad básica y emocional. Nosotros lo podemos ver en el aula, un niño que tiene sueño no va a aprender, le va a costar mucho, porque está pensando en que tiene sueño y que ir a su cama a dormir. Un niño o un joven que tiene hambre, le va a costar aprender porque tiene necesidad de comer. Entonces, el aprendizaje va muy ligado a las necesidades de cada persona. Ausubel, que habla de la teoría del aprendizaje significativo, que es lo que mencionábamos, el aprendizaje es significativo cuando se relaciona con los conocimientos previos del estudiante. Es aquí donde el docente debe trabajar en que el aprendizaje o el conocimiento que le está brindando a los demás tiene que ser significativo, tiene que despertar en ellos un interés, ¿verdad? Tiene que dejar tanto el conductismo de que hablaba, de que no, que todos tienen que estar sentaditos mirando hacia el tablero y nadie se puede mover, nadie se puede hablar, ¿verdad? Esa es una educación tradicional. Y hoy se habla de un aprendizaje significativo, crear esa motivación, algo que los estudiantes le despierte esa curiosidad positiva de querer conocer y aprender. Y Howard Gardner, pues la teoría de las inteligencias múltiples, recordemos que anteriormente, hace muchos años atrás, se hablaba del coeficiente intelectual que hoy día también se evalúa ciertamente, pero se descubrió que el ser humano tiene una cantidad, puede tener varios tipos de inteligencias, ¿verdad? Existe diversas inteligencias y cada persona aprende de manera diferente. Entonces, en el aula o en la oficina o en el trabajo, tenemos que tener presente de que cada persona tiene diferentes tipos de inteligencia. Cada persona aprende diferente. Uno puede aprender de forma visual, otro aprende con música, otro aprende de forma táctil, otro con el olfato. Y de hecho, por ejemplo, usted hace muchos años
le gustó mucho un pastel con ese olor o un perfume y cuando después de un par de años usted lo vuelve a sentir y dice, ese perfume lo conozco. Bueno, esa memoria de ese perfume queda grabado en usted. Entonces, por eso que es importante los diferentes tipos de inteligencia. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar, almacenar y utilizar información del entorno. ¿Ok? Eso. ¿Cuáles son los básicos? La sensación, el sentir a través de los sentidos. Esto es súper importante. No solamente podemos escuchar al maestro o al profesor que habla y habla y habla y habla. Las personas también necesitan ver, necesitan tocar para poder aprender la percepción. Eso les ayuda a desarrollar su atención y a la vez memoria, grabar lo que está viendo y aquellos procesos cognitivos superiores, ya que habla del pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Es muy importante que tengamos presente el aspecto afectivo emocional. Un niño que llega a su casa, llega a la escuela triste porque en la casa hay problemas, no hay comida, hay peleas, es un niño o un joven, incluso un adulto, que le va a costar concentrarse, que le va a costar aprender. No imposible, pero le va a costar un poco más. ¿Qué afecta el aspecto afectivo emocional? Afecta su autoestima, ¿verdad? Influye en su seguridad. Voy a poder, no voy a poder, soy capaz, no soy capaz. También le cuesta la regulación emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que si algo que está no me gusta, exploto. Entonces entra lo que se llama la autorregulación. Antes de explotar, bueno, eso sí me molestó, no me gustó, pero me autocontrolo. En la parte, cuando se ve afectada la parte afectivo emocional, la persona no se autocontrola, explota. También el estrés y la ansiedad pueden bloquear el aprendizaje, ¿verdad? Cuando uno está triste, está enojado, cuando hay esas emociones, le cuesta entonces aprender, te bloqueas. Un clima afectivo positivo mejora el rendimiento, ¿verdad? Un niño, un joven, un adulto que tenga un buen clima aprende más rápido. Entonces, ¿qué nos dicen las neurociencias? Las neurociencias, que es un aspecto que vamos a ver más adelantito, es unas ciencias que se encargan de estudiar los procesos cognitivos, las partes del cerebro, cómo forman, cómo participan en el proceso de aprendizaje, de maduración del ser humano. En eso se ha basado las neurociencias. ¿Qué nos dice? Que el cerebro aprende creando conexiones neurales, es decir, las conexiones de las neuronas. Más conexiones, más aprenden en nuestro cerebro. La plasticidad cerebral permite aprender durante toda la vida. Esa expresión, no, yo soy así, no puedo cambiar. Yo soy así, ya yo no aprendo. Pues según los estudios científicos han demostrado que es falso. Si queremos cambiar, si queremos aprender, va a depender de nuestra fuerza de voluntad. Si yo me propongo, me esfuerzo, lo puedo lograr. Claro, una persona que tiene 60, 70 años no va a aprender igual que un niño que está en su proceso de aprendizaje y que tiene su cerebro en formación. Le va a costar, pero lo puede ir logrando poco a poco. Entonces, la plasticidad permite aprender durante toda la vida. La emoción y la cognición están profundamente unidas. Según los científicos de la neurociencia, nos hablan de que para que un estudiante aprenda, necesita emocionarse. Necesita emocionarse. Y un ambiente positivo favorece el aprendizaje. Luego hablamos de las emociones y los sentimientos. La emoción es como un fuego artificial. Puf, es cuestiones de segundos. ¿Sí? Es más intensa, es corta, se da antes, incluso a veces es en forma inconsciente, ¿verdad?
usted ve algo que le asustó, usted gritó, ¡ah! Es una emoción, ¡ay, que me asusté! Tuve miedo, ¿ok? La emoción es momentánea. El sentimiento viene de la emoción. Se prolonga la emoción hasta llegar a ser un sentimiento que es menos intensa, pero dura más. Se da después de una emoción, puede no dar señales físicas, se manifiesta conscientemente. Entonces, la emoción la podemos ver porque nos sudan las manos, porque nos ponemos nerviosos, porque nos da risa, de los nervios nos da risa, y eso lo vemos a veces en el aula, que uno le llama la atención a un estudiante y el estudiante se ríe. Entonces el profesor dice, me está faltando el respeto. No, tenemos que ir más allá. A lo mejor ese estudiante está nervioso, le pasa algo, tiene alguna ansiedad. Entonces no juzgar de una vez, sino observar, estudiar y hacer un análisis, ¿verdad? Algo le sucede, ¿sí? Y bueno, sabemos que los sentimientos y las emociones juegan un papel súper importante en el proceso del aprendizaje. ¿Qué rol entonces juega el docente? Teniendo todo este conocimiento psicológico que nos brinda, pues el primer módulo, espero que lo puedan leer de poco a poco, lo mastiquen, lo saboren. El docente es el guía mediador del aprendizaje, es un facilitador. Eh, a veces los docentes decimos, chicos, bueno, les voy a dejar, tienen que hacer una obra de teatro para representar tal libro o tal novela, y el docente se desentiende. No, allá los chicos, no, el docente tiene que estar allí observando, observando, ¿sí? Y una de las cosas que nos enseña, lo primero la psicología es ser un observador, no juzgar. Uno observa, bueno, este chico cómo se maneja, este estudiante tal, esta persona tal, este compañero tal, ser observador. Y entonces el docente es un facilitador que facilita el proceso de aprendizaje. Promueve ambientes afectivos y seguros. Nada de burlas, nada de bullying, nadie se burla de nada. Todos aquí vamos a trabajar en equipo, nos vamos a ayudar. Tiene que promover estos tipos de valores. Diseña estrategias acordes al desarrollo del estudiante, ¿verdad? Si un estudiante le da pánico pararse a decir unas palabras, tienes que buscar estrategias, formas, modos para facilitar el aprendizaje de ese estudiante. Fomenta el pensamiento crítico y la autonomía, ¿verdad? Pensamiento crítico, ¿qué es, qué no es? Y la autonomía, ¿verdad? Que también el estudiante sepa desarrollar sus habilidades y no depender de sus compañeros solamente. Trabajo en equipo, pero trabajando todos juntos. Y conclusión, la educación es un proceso integral. Aprender implica mente, emoción y contexto. Contexto es lo que me rodea. Entonces, si vemos a un compañero, a una persona, a un estudiante que está alejada, que está aislada, pues tratemos de integrarla y ayudarle a ver cómo su contexto está influyendo positivo o negativamente en ese proceso de aprendizaje. La psicología fundamenta la práctica educativa y el docente transforma la educación en base científica.